Bueno, se me olvidó darle grabar a esto desde el principio, así que tendremos como una cosa ahí rara en el YouTube. Eh, pero bueno, entonces la idea es que estos astrólogos determinan, o sea, ven los astros y determinan cuál es el momento perfecto, no solamente para cosechar, no solamente para cultivar, no solamente para hacer muchas cosas, sino determinan el momento en el que eh, pues, los hombres y las mujeres deben como juntarse para procrear, lo cual es una cosa rarísima, ¿no? Entonces dice Campanella algo así como, si lo que querían hacer era como una camada de guerreros, por decirlo de alguna manera, los astrólogos veían cuáles eran los momentos propicios, en donde los astros fueran propicios para que, por ejemplo, tuviéramos más influencia de Marte, que tiene que ver con la guerra y todas estas cosas, y para que justo en ese momento se diera como la procreación, lo cual a nosotros nos parece una cosa rarísima porque, digo, no sé si alguien esté pensando que para que sus hijos sean de tal o cual manera, pues los va a procrear en el equinoccio de primavera, ¿no? Entonces es una cosa rara. Y es una cosa rara porque nosotros no compartimos ese paradigma o ese conjunto de supuestos que quizá en ese momento hacía que tuviera sentido como esta cosa, ¿no? Pero más que eso, dice Campanella, pues tenían como un cuarto destinado como a estas labores de la procreación, y en este cuarto lo que había era estatuas o pinturas de hombres ilustres o de personajes ilustres, porque la idea es que las mujeres, mientras estaban como en el acto, vieran estas imágenes y sus hijos pudieran tener como las cualidades de los personajes plasmados en esas imágenes. Lo cual es otra vez algo rarísimo, porque cada que hablo de este pasaje les digo, pues es que imagínense que ustedes están así como en ese momento específico y en su cuarto tienen un póster de Bad Bunny y pues la chica ve a Bad Bunny, entonces sus hijos, de acuerdo con Campanella y de acuerdo con estas cosas, que no solamente está en Campanella, también está en La Gripa, por ejemplo, sus hijos tendrían las características de Bad Bunny, por ejemplo, ¿no? Entonces cantaría cosas raras y tendría el cerebro medio, así como medio destruido, ¿no? Y es una cosa rarísima, pero que tiene sentido en un contexto en el que las imágenes tienen como toda esta carga fantástica de la que hablamos con Ficino un poco y de la que vamos a hablar con Bruno también, ¿no? En cuanto a esta cuestión de la magia, ¿no? Las imágenes pueden eh, alterar, por así decirlo, o tener como una cierta influencia en algunas otras cosas que van como más allá. Entonces, bueno, eso lo comentaré como en algunas otras ocasiones. Y la otra cosa que quería comentar y que también había adelantado un poco desde el principio, bueno, en los videos, es que si bien con Campanella tenemos esta idea de reflejar el cosmos, también tenemos una ligera tensión porque Campanella es posterior a Copérnico y Campanella ya conocía esta propuesta heliocéntrica. Ujú. Todavía con Camilo estamos bien metidos en esta postura geocéntrica, con Ficino también, con Macrobio todavía más. Entonces ahí no se nota como esta tensión al tratar de reflejar una imagen del mundo, porque la imagen del mundo es clara, es, ¿cómo decirlo? Es como, no se presta a, a dubitaciones. Por ejemplo, la imagen del mundo ahí está, es geocéntrica y hay 7 planetas. El problema con Campanella, bueno, Campanella lo que hizo fue escribir este texto a lo largo de varios años y en las sucesivas versiones que tiene fue introduciendo como ciertas cosas que tienen que ver precisamente con estas tensiones. Y la primera tensión, por supuesto, es que dentro de estos círculos concéntricos, Campanella siempre dice, todas tienen el nombre de los 7 planetas, pero nunca menciona los 7 planetas explícitamente. También dice en el templo hay 7 lámparas, cada una con los nombres de los 7 planetas, pero nunca menciona cuáles son estos planetas.
Y dentro de la estructura de la ciudad es como extraño porque en el centro hay un templo que está dedicado al sol. Ujú. Cuando parece que la ciudad lo que hace es reproducir el cosmos geocéntrico con sus 7 esferas, ¿no? Y además, si los astrólogos lo que hacen es ver eh, los astros para tratar de descifrar las influencias de estos astros en la vida terrena, estos astrólogos parece que están suponiendo un cosmos geocéntrico, pero al mismo tiempo tenemos aquí como esta tensión en donde Campanella parece aceptar de alguna manera el cosmos heliocéntrico, entonces es un problema. Ujú. Y es un problema que no está como del todo resuelto porque Campanella lo único que hace es describir como esta cuestión. Pero también hay otra cosa que hay en Campanella que se nota también como con esta tensión. Porque si se acuerdan, desde Aristóteles tenemos esta distinción entre mundo sublunar, que es lo que está abajo de la esfera de la luna y que está sujeto a la corrupción y a la generación, al movimiento ascendente y descendente, y el supralunar, que está compuesto por el éter y tiene este movimiento perfecto, y ahí no habría generación ni corrupción. Ujú. El problema con Campanella es que en estas sucesivas redacciones del texto, Campanella observó un fenómeno celeste, por así llamarlo, que fue la aparición de una nueva estrella en la constelación de Casiopea. La constelación de Casiopea es una constelación que tiene forma de M, que se puede ver al norte. Eh, bueno, espero que todo el mundo sepa cómo ver al norte, y si no, eh, no sé, no se me ocurre cómo saber dónde está el norte. De donde sale el sol, si uno se pone donde sale el sol y tiene como el sol a la derecha, el norte estará como hacia donde vemos. Ujú. Otra forma de saber dónde está el norte es ubicar la osa menor, que es este como carrito que tiene siete estrellas, dos de las cuales señalan hacia Polaris, que Polaris es esta estrella polar en torno al cual parece que gira como todo el mundo. Ya había puesto como alguna foto por acá, pero ahora no la tengo. Y Casiopea está como muy cerca de ahí. Y entonces, dependiendo de la época del año, se puede ver como una M o se puede ver como una W, dependiendo de cómo la veamos. El caso es que en 1572, digamos que tenemos a Casiopea con 5 estrellas más o menos, que hacen como esta M. Pero el caso es que en 1572 apareció una estrella nueva en Casiopea, que se podía ver a simple vista. Bueno, en ese tiempo se podía ver a simple vista mucho más de lo que nosotros podemos ver. Pero imagínense el impacto que le puede causar a alguien consciente de todas estas teorías de las que hemos hablado sobre la imagen del mundo, que cree que el mundo supraceleste es perfecto y no está sometido a la generación y la corrupción, en donde no puede aparecer nada y que de repente aparezca una estrella. Ujú. Es un problema porque con estos supuestos teóricos que tenemos y que parten de Aristóteles, no se puede explicar cómo es que en ese mundo celeste, en ese mundo supralunar, hay generación. Y no solo generación, sino corrupción, porque esta estrella no es que haya aparecido y se haya quedado ahí, sino que apareció, fue visible como en un momento y después dejó de verse. Lo que dicen los astrónomos posteriores es que en realidad, pues parece que lo que pasó fue que explotó una estrella, lo que se vio en el siglo XVI fue como esta explosión y después se dispersó como todo. Ujú. Entonces, de nuevo tenemos esta otra tensión en donde un punto o un fenómeno observable, empíricamente observable, eh, va contra todas estas cuestiones teóricas que están planteadas desde Aristóteles y es algo que al final va a acabar como por romper esta imagen del mundo geocéntrica. Teníamos que ya con Copérnico teníamos como esta primera ruptura, eh, con estas primeras observaciones en 1572 de la estrella en Casiopea, tendremos como un agregado y posteriormente ya con Galileo vamos a tener como una ruptura completa que va a acabar por deshacer esta imagen del mundo que habíamos heredado desde la antigüedad, que teníamos en la Edad Media y que pues en el Renacimiento se empieza como a tambalear.
Entonces les decía yo desde el principio del curso que es bien interesante el Renacimiento, porque es este momento en el que aún tenemos como cosas o pedazos de esta imagen del mundo medieval, pero también es este momento donde empiezan a cuestionarse, empiezan a cambiar cosas, sin que necesariamente ya pasemos como a esta imagen moderna. Entonces, Campanella es un ejemplo muy bueno, o me parece que es un buen ejemplo, de cómo se notan como estos cambios. Tenemos como toda esta imagen geocéntrica que se reproduce en los 7 círculos concéntricos y en los 7 planetas, pero al mismo tiempo tenemos ya la presencia de otra imagen que apenas es incipiente, pero que acabará por modificar por completo la imagen del mundo. Entonces, bueno, eso era lo que yo quería decir en torno a Campanella. No sé si alguno de ustedes tiene como alguna pregunta, alguna cosa. Bueno, Darien había escrito algo aquí hace rato, pero no lo podía ver, perdón. Dice, el texto sobre la procreación toma parte de Ovidio, donde menciona que para conocer mujeres en primavera. No sé qué texto de Ovidio, el arte de amar o qué texto, si puedes como comentar algo estaría bueno. Pero seguramente habrá, digo, dado que tenemos como esta recuperación del mundo antiguo, seguramente habrá como muchas cosas ahí, ¿no? Entonces, eh, les comentaba la vez pasada que, por ejemplo, las estaciones tienen como ciertas características. El arte de amar, sí dice Darín, tienen como ciertas características particulares, ¿no? Que se notan más cuando uno está más al norte o más al sur. Cuando uno está como en los trópicos es como más complicado. Pero por supuesto la primavera tendría como toda esta cuestión de que hay flores y toda esta cosa, el verano en donde hay mucho calor, el otoño donde todo se pone rojo, anaranjado y el invierno donde todo es blanco. Aunque en México es raro porque pues, seguramente uno puede ver flores todo el año. Entonces, ¿no? Entonces tiene todo el sentido del mundo que, digamos, bueno, no sé si tenga todo el sentido del mundo, pero puede que tenga sentido que si yo quiero elegir un buen momento para la procreación, elija quizá la primavera o el verano, ¿no? Porque a diferencia del otoño o el invierno, no son fríos o estamos como en esta decadencia del sol, sino el sol está como en su plenitud, ¿no? Y entonces si quiero reflejar como esa plenitud del universo en la procreación, tendría como cierto sentido, ¿no? Puede ser como eso. El arte de amar tiene que ver la primavera con el... ¿Es pregunta o no? No entiendo. Tiene que ver la primavera con el sol. Pues todas las estaciones tienen que ver con el movimiento del sol. Habíamos dicho que eh, cuando en este movimiento entre los trópicos el sol llega como al punto medio, en el equinoccio, tenemos la primavera, ¿no? Y es particularmente importante porque en ese punto medio que es el equinoccio de la primavera, el sol se empieza a mover hacia el norte y los días empiezan a ser más largos y el sol tiene una prevalencia y la luz tiene una prevalencia sobre la noche, ¿no? Los días son más largos que la noche, y etcétera. Entonces, por eso la primavera es como particularmente importante, porque ahí inicia o se da como este vencimiento que el sol tiene ante las tinieblas, lo cual no tenemos, por ejemplo, en el equinoccio de otoño, que el sol está en el mismo punto, pero a partir de ese punto lo que hace es que empieza a ir como cada vez más al sur y los días duran menos. Y entonces ahí tenemos como que las sombras son más dominantes que las luces, por así decirlo, ¿no? Las noches duran más que los días, entonces por supuesto que el sol tiene que ver completamente con la primavera, con todas las estaciones. Y tiene que ver también con muchas cosas. Creo que esto no lo comenté cuando hablamos del movimiento de los astros, pero por ejemplo, muchas cuestiones de arqueoastronomía tienen que ver o toman en cuenta como justamente el movimiento de los astros, porque por ejemplo, ¿qué es lo que pasa con el equinoccio de primavera en Chichen Itza, en el castillo de Kukulcán? Pues lo que pasa es que parece que Kukulcán va bajando por las escalinatas, ¿no? Y eso solamente se puede ver en el equinoccio de primavera. Bueno, en teoría tendría que ver en el equinoccio de otoño, pero pues las noticias, los noticieros no van ahí en el equinoccio de otoño. Eh, todo
como esa construcción tiene que ver con una observación de los astros y con esta idea de que los astros de alguna manera determinan no solamente como nuestras vidas, sino como en este caso de los mayas, las construcciones, ¿no? Les había dicho que todas estas cosas que en principio son movimientos de los astros físicos y observables y muy básicos, acaban teniendo como implicaciones culturales, ¿no? Como esta cosa de la construcción del castillo de Kukulcán, eh, la orientación de las pirámides en Teotihuacán seguramente también tiene esto, algunas ruinas en Inglaterra, o sea, seguramente uno puede encontrarse muchos ejemplos de este tipo en todo el mundo que tienen que ver con una observación de los astros. Sí, Armando. Sí, yo quería comentar algo que me pareció relevante del texto de Campanella con el de Camilo que leímos sobre la idea del teatro. Y es que pareciera que una de las herencias que nos dejaron estos pensadores renacentistas en la modernidad se basa en pareciera que para ellos hay una clara conexión entre el modelo ontológico del mundo y el modelo epistemológico en donde comprendemos ese mundo. Esta conexión Claro. permanece equivalente, es decir, si hay un cambio ontológico de nuestro mundo, habrá, por ende, se implica un cambio epistemológico de cómo entendemos nuestro mundo. Y me parece que esta conexión se rompe hasta final del idealismo alemán, ¿no? Cuando esta parte de tratar de sistematizar el Ujú. mundo, ¿no? Este intento de Hegel por sistematizar todo el saber, llegan pensadores como Nietzsche y estos pensadores que dicen, bueno, esto tal vez esta pretensión racional no es correcta, ¿no? Y es ahí donde creo que la conexión se rompe. Pero parece que justo el Renacimiento, esta conexión aún opera y será operante hasta siglos después, siglos venideros. Y me parece también que Campanella es ejemplo de esto que trato de ejemplificar. Sí, No sé claro. si es atrevido esto que estoy diciendo. No, o sea, o sea, estoy completamente de acuerdo, ¿no? Eh, Al menos en este momento específico, no podemos separar como esta concepción ontológica que nos diría qué cosa es lo que existe de la epistemológica, ¿no? Que nos diría qué cosa es lo que nosotros podemos conocer, porque esta cuestión epistemológica depende directamente del lugar que nosotros, que somos los que conocemos, tenemos en esta estructura ontológica, ¿no? Y que es algo que, como hemos visto en todos estos autores, está íntimamente relacionado, ¿no? O sea, el ser humano es un microcosmos que está dentro de este macrocosmos, pero que además lo reproduce, ¿no? Entonces, o sea, completamente de acuerdo cuando dices que esta cuestión ontológica está entrelazada y sí debe haber un cambio. Bueno, creo que siempre está entrelazada. Ujú. Y como dices, si hay un cambio en, no sé, hacia la modernidad o hacia el idealismo alemán o hacia el siglo XX, etcétera, pero no sé si realmente se pueda disociar ambas cosas, como una visión ontológica y una epistemológica, pero lo que sí puede pasar es que la visión ontológica puede perder como ese peso y ese lugar tan preeminente que tiene en el Renacimiento, ¿no? Les decía, por ejemplo, nosotros no estaríamos pensando en qué momento o qué momento sería propicio para, no sé, decidirnos a abrir un negocio, por ejemplo, lo cual sí estaba como completamente presente en el Renacimiento, ¿no? Había gente que consultaba astrólogos que decían qué momento es como el perfecto para mandar una nave a América, ¿no? Y no es que hayan cambiado como las cosas, ¿no? La gente sigue haciendo como ambas cosas. O sea, la gente sigue teniendo hijos, gente sigue teniendo como empresas en el sentido de emprender algo, pero ya no le da como tanto peso a esta cuestión ontológica que, pues como bien dices, no puede estar o disociada o puede estar como perdida un poco en el siglo XIX, del siglo XX. Pero sí me parece una anotación bastante pertinente. No sé si alguien tiene como alguna otra cosa o si sí dejé más o menos clara la, la pregunta.
pero bueno, si no hay nada, les decía que Campanella me gusta mucho porque en él notamos ya eh, como esta duda en torno a la estructura del mundo, que no es que sea una duda que él tiene así como de la nada, sino que es una duda que viene de justamente todos estos cambios que aparecen a partir de Copérnico, ¿no? Lo que vamos a hacer, bueno, Campanella era algo así como una probadita de esta cosa, ¿no? Lo que vamos a hacer la clase que viene y en las otras clases es regresar un poco y vamos a hablar ahora de Robert Burton. Bueno, regresar un poco como ideológicamente, por así decirlo, ¿no? Y vamos a centrarnos, bueno, ya vimos como esta cuestión del cosmos en cómo las almas caen a los cuerpos, el cosmos en un edificio para comprender eh, la totalidad del universo y el cosmos en la ciudad. Lo que vamos a ver ahora es la anatomía de la melancolía de Burton, donde tendremos de alguna manera este cosmos en la constitución física del ser humano, que además tiene también algunas implicaciones culturales como bien interesantes, ¿no? Entonces, lo que vamos a leer la clase que viene son algunos fragmentos de la anatomía de la melancolía. Lo voy a subir al rato o mañana al Drive y ahí les mencionaré como algunas cosas. Es un texto largo, pero haré como algunas selecciones. Bueno, es un texto largo y de hecho es una selección de un texto todavía más largo de Alianza. Bueno, lo que tendremos acá será como un pretexto para hablar no solo de la melancolía, sino también de esta teoría de los cuatro humores y de paso nos servirá para ligar con el tema de la memoria, que vamos a retomar un poco también con Bruno, ¿no? Que ya medio hablamos un poco de ello con Camilo, pero que sí me gustaría como hacer algunas anotaciones con Bruno. Entonces, hasta aquí no sé si haya alguna pregunta, comentario, duda. Yo una última duda que tengo, de lo que Sí. mencionaste sobre la astrología y el modo en cómo estos autores es muy importante también para la descripción del universo. Ujú. Pensaba en este texto de Pico de la Mirándola contra la astrología, que es un texto, digamos, creo que no es muy conocido de Pico de la Mirándola, no es un texto muy trabajado de él, pero ya hay un intento por, digamos, desligar el arte astrológico o esto es un poco por argumentar de diferente forma la Claro. manera en cómo los astros influyen en nuestro carácter y que no necesariamente es compatible con la filosofía, en este sentido el conocimiento, ¿no? Porque vemos que, bueno, en este texto de Pico de la Mirándola hay un fuerte reclamo a cómo el quehacer astrológico sigue desplazando el quehacer filosófico a un segundo plano y Pico está tratando también de decir que esto no es así, ¿no? Entonces, quería un poco también comentar sobre qué pasa con este tipo de autores que, digamos, es atípico a la caracterización general de todo su marco histórico, ¿no? En esta característica compartida de los renacentistas. Sí, claro, es bien interesante, ¿no? Y como dices, es atípico porque parece que el espíritu general es más bien astrológico, ¿no? O sea, como en Ficino también es más, tiene como esta defensa. Pero es bien interesante porque me parece que Pico escribe este texto una vez que enfrenta el proceso en su contra. Ujú. Entonces, por ejemplo, lo que pasa con Bruno también es que Bruno en el texto de magia dice, hay todos estos tipos de magia, pero hay una magia que es contra la religión y contra la filosofía y la que no deberíamos hacerle caso. Culianu, en Eros Imagen del Renacimiento, lo que dice es que esta cuestión como atípica que mencionas, en donde parece que rechazan como la astrología o la magia, tiene que ver más bien con una suerte de defensa frente a la iglesia. ¿Sí? Porque la iglesia era, bueno, con el caso de Bruno, la iglesia era como particularmente incisiva y entonces si te fichaban, pues tenías como problemas, ¿no? De hecho, Pico tuvo como proceso por parte de la Inquisición, Bruno acabó quemado en la hoguera por la Inquisición, Savonarola, que es un autor del que no hablamos, que era un monje del siglo
15 en Florencia acabó quemado en la hoguera también. Galileo tiene procesos con la Inquisición. Entonces lo que dice Culianu es que estos textos son una especie como de defensa o, o tratan como de prever esta posible acusación por parte de la Inquisición y de la Iglesia. Agripa también tiene un texto que creo es algo así como la vanidad de no sé qué, no me acuerdo bien, pero tiene también como este punto que de nuevo, como dices, es atípico porque pues todos estos autores parece que están dentro de este paradigma que es más bien astrológico. Entonces, no estoy tan seguro qué pase con Pico. Habría que leerlo con más calma y atendiendo un poco a esta precisión que hace Culián, ¿no? Pero estaría como interesante ver qué hay ahí. Si de verdad ellos ya están saliendo de este modelo conscientemente y diciendo la filosofía ya no puede hacerse así, o están como tratando de salvar el pellejo, o hay una cosa ahí, como, ¿no? Pero es como un punto como interesante. Sí, Darien, ¿querías decir algo? No te escuchamos. Bueno, Darien quería decir algo, pero parece que el audio... Lo puse en el chat. Está Ah, en el ya. chat. Dice, habla de magia, al final del discurso le ignora el nombre y no quiere manipular la naturaleza, sino comprenderla. Ujú. Pero, ¿se acuerdan de, les había contado que el discurso de la dignidad del hombre era como esta introducción a las 900 tesis? Y lo que hacía, eso es bien interesante porque lo que quería hacer Pico era comprobar que todas las doctrinas filosóficas existentes eran conciliables. Entre ellos, las doctrinas filosóficas que defendían la magia y la astrología. Y de hecho hay tesis en las 900 tesis que tienen que ver con magia y con astrología, ¿no? Entonces, por eso digo que es raro y como dice Armando, es atípico que de repente Pico se no sé, ay, se me fue la palabra, se manifieste contra la astrología, ¿no? Entonces, no sé, por eso digo, hay que tejer un poco como más fino, porque también como habíamos dicho al inicio del semestre, no es que de repente eh, con el Renacimiento, pues todo el mundo deje como esta imagen medieval y todo el mundo se vuelva científico así de un día para otro, ni en un autor así como de un texto para otro, porque como vemos con Campanella, lo que pasa es que hay como dudas que empiezan a hacer que se tambaleen como ciertas cuestiones, ¿no? Y Pico, pues vive en el siglo XV, ¿no? A finales del siglo XV. Todavía no hay heliocentrismo, todavía no, Kepler no postula sus leyes, todavía no tenemos a Galileo donde unifica el mundo. Eh, entonces, sí es como bastante atípico esta cosa de que vaya contra la astrología, ¿no? Pero es bien interesante, habría que ver por qué. Y a lo mejor en ese ver por qué nos damos cuenta como de varias cosas. Ujú. No sé si haya como alguna otra cosa que quieran comentar. Mm, Bueno, no sé, yo estoy seguro de que les quería contar alguna otra cosa, pero ya no me acuerdo de eso. Si me acuerdo, lo pongo en el Facebook. Pero bueno, si no hay otra cosa, les digo que les subiré como este texto de Burton y pues haré como los tradicionales videos y ya hablaremos la siguiente clase sobre la melancolía, ¿sí? Y sobre algunas implicaciones como extrañas. Entonces, si no hay nada más, pues nos veríamos el miércoles que viene. Muchas gracias a todos por conectarse y espero que sigan bien donde quiera que estén. Pues vale, nos vemos la próxima semana. Gracias, nos Gracias, un vemos. abrazo. Bye. Buenas tardes.